Recuerdo ese frío en la hacienda Espina, meses después de todo. El viento invernal golpeaba las ventanas, pero el fuego en la chimenea, crepitando, lo hacía tolerable. Estaba sentada junto a Adrián, él absorto en sus papeles, yo con una aguja y un trozo de tela que no necesitaba remendar. Era nuestra vida entonces, silencios cómodos, una extraña quietud después de la tormenta que habíamos desatado. A veces me quedaba mirándolo, preguntándome si era real, si todo esto había pasado de verdad. La idea de que yo, María Roca, sí, María Roca, terminara aquí, en Madrid, como la marquesa de Espina, era algo que mi padre nunca hubiera creído. Solía decir, confía en tu juicio, María, pero nunca en la belleza de una promesa demasiado buena para ser cierta. Me lo decía sobre los vendedores de telas en Salamanca, pero ahora lo entendía de otra manera. Todo lo que había sucedido era demasiado dramático, demasiado de película. Era difícil conciliar la vida que llevaba antes con esta realidad, una donde el amor era una elección complicada y la posición social una carga. El principio de esta locura, ¿cuándo fue? No sé si fue un martes o un miércoles de aquel otoño en Salamanca, 1820. Las fechas nunca han sido mi fuerte. Lo que sí sé es que ya iba mentalizada para el escarnio. Ya sabes, lo de siempre. Una mujer como yo, sin un buen matrimonio, sin fortuna, solo con un apellido respetable que poco a poco se iba desdibujando. Me había acostumbrado a prepararme para el desprecio. Era mi única armadura, mi única defensa en esa sociedad que solo te ofrecía aguantar. Los salones de la asamblea refulgían con esa luz dorada de los candelabros, reflejada en el mármol pulido y en las sonrisas cuidadosamente ensayadas. La música era agradable, elegante, pero había una crueldad silenciosa por debajo de todo eso. A Salamanca le encantaba su imagen de civilidad, esa ilusión de que la maldad, si se entregaba con delicadeza, no era maldad en absoluto. Me detuve un momento en la entrada, dejando que mis ojos se adaptaran. La conversación cambió casi al instante. Nunca a gritos. Claro, Dios nos libre. Salamanca prefería sus juicios envueltos en seda fina. Mira, ahí está. Pensé que ya no venía. Quizás espera que alguien se apiade de ella. Siempre lo mismo. Avanzaba de todos modos. Mi vestido, de seda gris paloma, era simple pero bien cortado. No lo suficientemente a la moda como para destacar, pero tampoco tan pobre como para invitar al insulto abierto. Equilibrado, como todo en mi vida entonces. Hubo un tiempo en que usé colores más alegres, cuando entraba a estos salones con expectación en lugar de cautela. Cuando estaba prometida. Ese recuerdo, Carlos Langford, heredero de una fortuna naviera. Aquellas felicitaciones, las sonrisas, la aprobación, esa sensación de seguridad que resultó era completamente condicional. Él me había abandonado públicamente, sin piedad, solo porque yo no lo había necesitado lo suficiente. Qué estupidez, ¿verdad? Uno ofrece honestidad y a cambio quieren admiración. Empujé el recuerdo a un lado y me dirigí a la esquina donde mi tía Ana ya hablaba con una conocida. María, me dijo mi tía Ana en voz baja cuando llegué, su rostro con esa expresión de preocupación constante. No necesitas quedarte mucho tiempo. Le sonreí ligeramente. Si me voy demasiado pronto, tía, será otra historia más que contarán. La expresión de mi tía se tensó. Las dos sabíamos que tenía razón. Durante casi un año, yo había sido la historia de advertencia favorita de Salamanca. La mujer que perdió una pareja perfecta por ser demasiado orgullosa, demasiado distante,
demasiado intelectual para ser cómoda. La verdad, por supuesto, era mucho más simple. Carlos no quería una compañera, quería una estatua a su lado. La orquesta cambió a una pieza más animada. Las parejas se dirigían a la pista de baile. Risas subían y bajaban a nuestro alrededor. De repente, el ambiente cambió. Lo sentí antes de entenderlo. Un silencio sutil, una reorientación casi imperceptible de la atención, como limaduras de hierro volviéndose hacia un imán invisible. Seguí la dirección de varias miradas y entonces lo vi. Adrián Carvajal, marqués de Espina. Estaba cerca de una de las ventanas altas, medio en la sombra, como si la habitación no acabara de decidir si lo reclamaba o no. Alto, de hombros anchos, vestido con un frac negro riguroso y con la ornamentación justa. Parecía menos un invitado y más una fatalidad. Su rostro era llamativo, sí, pero severo. Pómulos marcados, cabello oscuro, ojos que parecían casi negros con la poca luz. Pero no era su apariencia lo que inquietaba a la gente. Era la reputación. Adrián Carvajal no gritaba, no amenazaba, no alzaba la voz. Él destruía a la gente en silencio. Carreras políticas terminaban después de reuniones privadas con él. Alianzas financieras se desmoronaban sin previo aviso. Familias que se le oponían se veían aisladas del poder en cuestión de meses. Nunca se había probado un escándalo, pero nadie dudaba del patrón. «Está aquí por la delegación política», susurró alguien cerca. «No, llegó antes. Dicen que memoriza las debilidades antes de las negociaciones». Lo estudié sin querer. No socializaba, no coqueteaba, no se exhibía. Observaba la sala como un general estudiaría el terreno, detectando alianzas, tensiones, vulnerabilidades. Peligroso, pensé. No físicamente, sino de la manera en que las tormentas son peligrosas, inevitables una vez formadas. «Señorita Roca». La voz detrás de mí era suave, controlada y por alguna razón me pareció peligrosamente complacida. Me giré. Lady Catalina Ruiz estaba detrás de mí, radiante con un vestido de seda de un zafiro profundo, su expresión tan cálida que cualquiera que no la conociera bien la habría tomado por amabilidad. Por desgracia, yo la conocía muy bien. «Lady Catalina», dije con la voz más tranquila que pude encontrar. «Solo pensaba», continuó Lady Catalina con ligereza, «qué desafortunado sería que un invitado tan interesante se sintiera incómodo». Lo sentí de inmediato. La trampa. No era mi primera vez, ya ves. «¿Y bien?», pregunté. Lady Catalina sonrió. «Pensé que quizás podría sentarse junto a Lord Espina en la cena». La crueldad era elegante, pública, irrefutable. Comprendí la intención al instante. Enviar a la mujer deshonrada al hombre más temido de la sala. Verlo ignorarme. Verme encogerme bajo su desinterés. Que fuera el entretenimiento de la noche. Por un momento, el viejo instinto se activó. Declinar amablemente, evitar el espectáculo. Luego me enderecé. «Si Lord Espina tiene alguna objeción», dije con calma, «es perfectamente capaz de decirlo él mismo». La sonrisa de Lady Catalina se afiló. «Por supuesto». El camino hacia él se sintió más largo de lo que debía. Sentí ojos siguiéndome, esperando. Cuando llegué, hice una reverencia perfecta. «Lord Espina, soy María Roca». Adrián Carvajal se volvió hacia mí lentamente. Su mirada se posó en mí como un peso, constante, evaluadora, completamente desinteresada en la cortesía. El silencio se estiró. Entonces habló. «Te enviaron», dijo. No era una pregunta. Levanté ligeramente la barbilla. «Sí». «¿Por qué viniste, de todas formas?»
porque negarme habría sido parte del mismo juego. Algo se encendió detrás de sus ojos, no diversión, sino reconocimiento. Siéntate, dijo. Una onda de asombro recorrió las mesas cercanas. Me senté. De cerca podía sentir su intensidad. No era agresión, sino control. Esa clase de control que se construye a partir de años de ganar conflictos que otras personas ni siquiera se daban cuenta de que estaban ocurriendo. No me tienes miedo, dijo en voz baja. Sí, lo tengo, respondí. Su ceja se levantó ligeramente. Simplemente no encuentro que el miedo sea útil. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa. Bien, dijo. Yo tampoco. La cena transcurrió de forma diferente a lo que esperaba. No coqueteó, no me aduló, no interpretó ningún encanto. Hizo preguntas directas, precisas, sobre política, comercio, reformas sociales, la educación de las mujeres, mis opiniones. Y cuando respondí con honestidad, me escuchó como un hombre que recolecta información valiosa. Analizas las salas antes de hablar, dijo en un momento. Tú también, repliqué. Sí, dijo, pero por diferentes razones. Cuando la cena terminó, la conversación volvió a aumentar a nuestro alrededor. Esperaba que me despidiera. En cambio, Adrián se puso de pie. Señorita Roca, dijo, ofreciéndome el brazo, camina conmigo. No era romántico, era estratégico, intencional, peligroso. Dudé solo un segundo antes de colocar mi mano ligeramente sobre su manga. Jadeos nos siguieron mientras cruzábamos la sala. Afuera, en la terraza, el aire otoñal cortaba el calor del salón. ¿Por qué?, pregunté en voz baja. No fingió no entender. Porque no intentaste impresionarme, dijo. Y porque entendiste el juego que se estaba jugando antes de llegar a mi mesa. ¿Y eso te interesa? Sí. Miré los jardines. Mi pulso era constante, pero rápido. Deberías tener cuidado, dije. Siempre lo tengo. No, dije suavemente. Cuidado conmigo. Él estudió mi perfil por un largo momento. Lo tengo, dijo. Un silencio se instaló entre nosotros, no vacío sino cargado. Finalmente, volvió a hablar. ¿Puedo visitarte mañana? Mi pecho se apretó. Esto era el punto en que las cosas se volvían realmente peligrosas. Sí, dije de todas formas. Dentro, al otro lado del salón de baile, Lady Catalina se dio cuenta de que su trampa había hecho algo mucho peor que la humillación. Había creado interés, y el interés de un hombre como Adrián Carvajal nunca era inofensivo. En Salamanca no creían en las coincidencias. A la mañana siguiente de aquella cena en los salones de la asamblea, el nombre de María Roca había comenzado su viaje por los salones, las mesas de té y las cartas privadas enviadas bajo sellos pulcros. Se movía más rápido que la verdad, transmitida por el tono más que por la prueba. El marqués de Espina había caminado con ella, hablado con ella, la había escuchado en Salamanca. La atención de un hombre como Adrián Carvajal no era romance, era riesgo. Me senté en el salón de mi tía esa mañana. La luz del sol se extendía sobre la correspondencia que aún no había abierto. Ya sabía lo que la mayoría contendría: invitaciones discretamente retiradas, compromisos sociales lamentablemente ajustados, una distancia cortés disfrazada de preocupación. Mi tía me observaba desde el otro lado de la habitación, con una mirada que era una mezcla de lástima y reproche. «Podrías negarte a verlo», dijo mi tía Ana en voz baja. No levanté la vista. «¿Y confirmar todas las historias que quieren contar? No es un hombre seguro con el que relacionarse», insistió mi tía.
Doblé la primera carta con cuidado. Ningún hombre poderoso es seguro, dije. Solo predecible, y él no es predecible. Antes de que mi tía pudiera responder, el sonido de las ruedas de un carruaje rodó lentamente por las ventanas de la casa. No apresurado, no incierto, deliberado. Me puse de pie. Afuera, un carruaje oscuro con el sutil blasón de los Espina se detuvo directamente frente a la casa. No oculto, no discreto. El lacayo bajó, abrió la puerta. Adrián Carvajal salió a la acera como un hombre que no consideraba la opinión pública un factor que valiera la pena calcular. Las cortinas de las casas cercanas se movieron. Para cuando llegó a la puerta, media calle estaba al tanto. Abrí yo misma. «Milord», dije. «Señorita Roca», respondió. Su mirada se movió brevemente sobre mi rostro, no inspeccionando la belleza, sino leyendo la estabilidad, como si confirmara que no me había derrumbado bajo la presión que él sabía que ya debía estar acumulándose. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Ya sabes que sí», dije. Dentro mi tía se levantó rígidamente de su silla. «Lord Espina». «Señora Roca», dijo respetuosamente, «gracias por recibirme». Se sentó solo cuando se lo invitaron. Los hombres poderosos rara vez se molestaban con pequeñas cortesías. El hecho de que él lo hiciera era inquietante en su precisión, como un arma enfundada, pero no rendida. «No haré perder su tiempo», dijo después de que se sirvió el té. «Ya habrá recibido cartas». «Sí, aumentarán. Sí, y pretendo que empeoren antes de que mejoren». Finalmente lo miré de lleno. «¿Por qué?», pregunté. «Porque retirarse ahora confirma debilidad», dijo con calma, «y la sociedad se alimenta de la debilidad». Mi tía inhaló bruscamente. «Habla de mi sobrina como si fuera una posición política», dijo. Adrián se volvió hacia ella, su expresión respetuosa pero inflexible. «No, señora. Hablo de la sociedad como lo que es. Un sistema que destruye lo que no puede controlar». El silencio llenó la habitación. Dejé mi taza. «¿Podrías distanciarte?», dije en voz baja. «Dejar que el interés se desvanezca. No te costaría nada». Adrián me estudió durante varios segundos. Luego se puso de pie. «Camina conmigo», dijo. «No con fuerza, no negociable. Caminamos por Salamanca a plena luz del día». La gente nos vio. Adrián no bajó la voz. No eligió calles tranquilas. No fingió coincidencia. Para cuando llegamos a los jardines de la Real Crescenta, la conversación a nuestro alrededor ya había cambiado. «¿La está acompañando? ¿Tiene intención de...?» No arriesgaría su posición por... Adrián dejó de caminar, se volvió y miró directamente a un grupo de caballeros que cuchicheaban. Los hombres callaron al instante. No les habló, no lo necesitaba. Fue entonces cuando lo sentí. El verdadero peligro de él, no la ira, no la crueldad, sino el control. Un control absoluto y practicado. «Estás haciendo esto a propósito», dije en voz baja mientras reanudábamos la marcha. «Sí». «¿Por qué?» «Porque necesitan entender algo», dijo tú. «¿Qué?» «Que no soy influenciable por ellos». Llegamos a un banco con vistas a los céspedes. Adrián permaneció de pie. «He pasado 15 años construyendo una reputación de ser difícil de manipular», dijo. «Eso es quedarse corto», repliqué. «Bien», dijo. «Entonces escucha atentamente». Su voz bajó ligeramente. No más suave, solo más precisa. «Hay hombres en Madrid que intentarán usarte contra mí», dijo. «Sugerirán que eres una palanca, una debilidad, una distracción. Se equivocarán».
Mi pulso se aceleró. Hablas como si yo ya fuera parte de tu mundo, dije. Lo eres, dijo simplemente, porque elegí pararme a tu lado públicamente. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier declaración de romance. Esa noche, el primer periódico político de Madrid me mencionó, no por mi nombre, pero de manera inequívoca. Un marqués del norte muestra cuestionables relaciones sociales. Observadores ponen en duda el juicio de Espina. Lo leí en silencio. Mi tía lloraba en voz baja cerca de mí. Por la tarde, 3 invitaciones habían sido retiradas. Por la noche llegaron 2 más, la curiosidad disfrazada de simpatía. Y a la mañana siguiente, Salamanca se despertó con una noticia que iría mucho más allá de los salones. Adrián Carvajal había asistido a un desayuno político a puerta cerrada en Madrid y había rechazado públicamente una propuesta de alianza, citando prioridades personales. Nunca había hecho eso antes. Nunca. Comprendí al instante. No solo se negaba a retirarse, me estaba haciendo imposible de ignorar. Cuando llegó de nuevo 2 días después, la tensión se había convertido en una presión abierta. Tienes que detener esto, dije en el momento en que se cerró la puerta. No, dijo con calma, estás dañando tu posición. Estoy redefiniéndola. ¿Y si te cuesta todo? Se acercó sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la constancia de su respiración. Entonces me costó algo que elegí arriesgar, dijo. Mi voz tembló. Ni siquiera me conoces. Conozco suficiente, dijo. No simulas debilidad, no cambias la emoción por ventaja, no mientes cuando la verdad es peligrosa. Silencio. Luego dijo las palabras que cambiaron todo. Confío en ti. Sentí que el miedo surgía, agudo e inmediato. La confianza de un hombre como Adrián Carvajal no era consuelo, era responsabilidad. Afuera la sociedad de Salamanca ya había comenzado a preparar su siguiente movimiento. Y esta vez no sería sutil. Madrid, invierno de 1820. Cayó la primera nevada de la temporada. Esa mañana la reputación de María Roca finalmente colapsó. No en privado, no cortésmente, sino públicamente. La carta llegó antes del desayuno. Papel grueso, sello oficial, caligrafía inconfundible. Lady Catalina Ruiz. La abrí de pie junto a la ventana. Se le solicita y espera su presencia en la cena política de invierno en Casa Ruiz. Su ausencia será interpretada. Exhalé lentamente. Una trampa. No social, estratégica. Si me negaba sería etiquetada como culpable, avergonzada, escondiéndome. Si asistía sería exhibida, cuestionada, desmantelada socialmente frente a las familias más poderosas de Madrid. Mi tía me observaba mientras leía. No puedes ir, susurró. Doblé la carta con cuidado. Tengo que ir, dije, porque huir ahora destruiría algo más que mi reputación. Destruiría a Adrián. La noche en que Madrid decidió mi destino. Casa Ruiz resplandecía con luz de velas y riqueza. Candelabros de cristal, mármol pulido, sirvientes moviéndose como sombras silenciosas. Cada nombre político poderoso que reconocí estaba presente, y cuando entré, la sala lo sintió. La conversación disminuyó, los ojos se volvieron, el juicio se agudizó. De todos modos, avancé. Lady Catalina estaba cerca del centro de la sala, radiante y perfectamente compuesta. Señorita Roca, dijo cálidamente, demasiado alto. Qué valiente de su parte asistir. La miré con calma. Encuentro la claridad preferible a la especulación. Algunos invitados se removieron incómodos. Lady Catalina sonrió. Entonces seamos claros, dijo suavemente. Dígame,
Tiene la intención de asegurar su futuro a través de la influencia de Lord Espina. La crueldad llegó perfectamente, pública, directa, imposible de esquivar cortésmente. Abrí la boca. Basta. La voz cortó la sala como acero sacado lentamente de una vaina. Adrián Carvajal estaba en la entrada, no anunciado, no escoltado, simplemente presente. La temperatura de la sala descendió instantáneamente. Avanzó sin prisas, quitándose los guantes con deliberada calma. El movimiento de un hombre que entra en una negociación, no en un conflicto. Pero yo lo sabía. Esto era un conflicto. Se detuvo a mi lado sin tocarme, solo de pie. Lady Reese dijo con ecuanimidad, si desea cuestionar motivos, cuestione los míos. El silencio fue absoluto. Usted insinúa que esta mujer busca poder a través de mí, continuó. Se equivoca. Yo busqué su compañía. Yo la busqué para establecer su amistad. Estoy a su lado porque elijo estarlo. Una conmoción recorrió la sala. Lady Catalina se recuperó rápidamente. Milord, la sociedad simplemente desea asegurarse que no está siendo influenciado. Adrián se volvió completamente hacia ella, y por primera vez había algo cercano a un peligro visible en sus ojos. He destituido ministros de sus cargos, dijo en voz baja. He colapsado acuerdos comerciales. He terminado con 3 coaliciones políticas. ¿Cree que puedo ser manipulado por la bondad? Nadie se movió, nadie respiró. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Me tomó la mano y la sostuvo públicamente. Tengo la intención de casarme con María Roca, dijo. La sala estalló en sonidos, jadeos, susurros, un vaso rompiéndose en algún lugar. Mi corazón latió dolorosamente. Adrián, susurré, sintiendo el pánico crecer. No puedes. Sí puedo, dijo en voz baja sin apartar la mirada de la sala. Y yo soy el precio de esa elección. En 24 horas, 2 alianzas políticas retiraron su apoyo. Un grupo de inversión detuvo las negociaciones. 3 familias de Madrid se distanciaron formalmente. Y Adrián Carvajal no se retractó de una sola palabra. En cambio, me trajo a Madrid abiertamente, caminó a mi lado abiertamente, se sentó a mi lado en las cenas abiertamente. No me estaba protegiendo en silencio. Me estaba haciendo intocable públicamente. La oferta que debería haber terminado con todo esto vino de su familia. Una reunión privada, dinero, tierras, seguridad. Si yo abandonaba España en silencio, la suma habría mantenido a toda mi familia extendida durante generaciones. Escuché la oferta en silencio. Luego dije con calma, no. Piensa con cuidado, advirtió el tío de Adrián. Lo he hecho, dije. Si me voy será porque elijo mi futuro, no porque compren mi ausencia. Cuando salimos de la reunión, Adrián me detuvo fuera del carruaje. ¿Entiendes? Dijo en voz baja, que al rechazarlos te ligas a este resultado. Lo miré fijamente. No, dije, significa que lo estoy eligiendo. Esa elección fue lo que nos hizo iguales. 3 semanas después, de pie en los jardines de la hacienda Espina, el viento invernal cortándome las mejillas, me volví hacia él. Me casaré contigo, dije. Adrián se quedó inmóvil. No porque me defendieras, continué. No porque la sociedad se volviera cruel, sino porque ni una sola vez me trataste como algo frágil. Su voz era baja. ¿Y si te fallo? No lo harás, dije, porque no finges ser gentil, eliges ser justo. Por primera vez la dura línea de su control se rompió ligeramente. No era debilidad, sino alivio. La boda en sí, para ser honesta, fue un blur. Fue discreta, en algún rincón apartado.
No hubo el espectáculo que la sociedad esperaba, ninguna declaración política ostentosa, ninguna aprobación general. Solo nuestra elección. No fue importante el cómo, sino el por qué. Y Madrid aprendió algo que nunca le había gustado aprender. El poder no siempre seguía a la reputación. ¿Y hoy qué? La verdad, a veces no sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, que encontré mi lugar, mi voz, mi compañero. Otras veces, por supuesto, me pregunto si no cometí un error gigantesco, si no cambié una jaula de terciopelo por otra, aunque ésta tenga vistas a jardines enormes. Es complicado, ¿no creen? Nada es tan claro como lo pintan en las novelas. Nada es perfecto. Pero, al final del día es mi vida. Y de alguna manera, por extraña que sea, siento que encaja. No es el destino, no es el hado, es simplemente una elección, una de muchas, que he tenido que hacer y seguiré haciendo, supongo.